conferencia de las jornadas de aproximación a las biografías de los duques de Béjar. Muchas gracias por la invitación, Emiliano Zarza, y al Centro de Estudios Bejaranos y al Casino Obrero por albergar, ¿no? En esta ocasión tenemos el gusto de contar con don Manuel Amador González Fuertes, quien nos va a ilustrar sobre la vida y vicisitudes del 12º duque de Béjar, Diego López de Zúñiga, quien transitó por los años centrales del siglo XVIII. Bueno, es para mí realmente un placer poder presentar al conferenciante de hoy, a quien conozco hace muchos años, que, como pueden ver en los folletos que había de inscripción y demás, pues es doctor en Historia Moderna y profesor de enseñanza secundaria. Pero don Manuel Amador es mucho más que eso. Es un investigador independiente, polifacético y crítico. 3 razones que explican por qué no está en ninguna universidad española. Pues como decía otro ilustre don Manuel, en este caso don Manuel Azaña, no, la Universidad Española expulsa de su seno a los peores, pero también a los mejores. Bien, en su dilatada carrera como historiador se le puede considerar sin duda como uno de los máximos expertos, si no el máximo experto, en la administración central castellana del siglo XVIII y muy especialmente en una institución poco conocida pero fundamental, que es la Cámara de Castilla. Sus trabajos pues son de referencia obligada a cualquier persona que se aproxime a esta temática. Pero no obstante, su saber no queda ahí. Su profundísimo conocimiento de los archivos y bibliotecas españolas, en las que ha trabajado de forma profesional muchos años, tanto en el archivo histórico como en la biblioteca del Palacio Real, por ejemplo. También ha trabajado como transcriptor para el Museo del Prado, ¿vale? Unida a su enciclopédica formación, de hecho ha colaborado en obras tan dispares como la edición de la correspondencia del cardenal Infante, el que fuese hermano de Felipe IV, con un premio Príncipe de Asturias como Sir John Eliot, que era el jefe, digamos, de esa edición, o por ejemplo en la edición del nobiliario de Sancho Bustos de Villegas, un inquisidor y obispo de tiempos de Felipe II. Pues, como digo, esta enorme capacidad de investigación y de trabajo le permite afrontar con solvencia, enfrentarse a casi cualquier tema, y especialmente si tienen que ver con la nobleza o con el siglo XVIII. Entre sus obras, por ejemplo, hay que destacar también la edición que hace de un escrito de un personaje, un testigo de ese fin de antiguo régimen, finales del XVIII, principios del siglo XIX, que era Colón de Larrategui, ¿no? Y hoy nos va a diseccionar la vida también curiosa, interesante y desde luego nada típica del 12º duque de Béjar, ¿no? Del que ya nos había dado unas primeras pinceladas en el libro de la historia de los duques, ¿no? Es editado por Carmen Cascón y Emiliano Zarza, que es un referente básico para el estudio de toda la casa de los Zúñigas, y que es el germen y el origen de este ciclo de conferencias. Y sin más, le dejo la palabra a don Manuel, que nos ilustre. Me voy a cambiar. Bueno, se nota claramente que es amigo. No sé, ahora me siento responsable. Es decir, aunque no se ve entero, estas son como las fechas básicas, continúan, de todo lo relacionado con la vida de don Joaquín, el 12º duque de Béjar. Antes de nada, que siempre se me olvidan las cosas, muchísimas gracias al Centro de Estudios Bejaranos, al Casino, al profesor Zarza, sí, y a todos ustedes por venir aquí a aguantarme. Es decir, espero no ser muy aburrido. No prometo nada. Antes de empezar, quisiera decir 3 cosas en las que quiero que me acompañen, o quiero que me acompañéis. En primer lugar, hay que tener un cierto alejamiento de nosotros mismos. Lo que nosotros damos por sentado en la cosmovisión que tenemos es una cosa histórica, que ha cambiado. Es una cosa que cambia temporalmente, que cambia por grupo social y que cambia históricamente.
esto es necesario que haya un cierto estrenamiento de lo que nosotros pensamos, porque nosotros no estamos para enjuiciar, estamos para comprender, para intentar comprender. Es decir, y esto es importante, que lo tengamos en cuenta en la vida privada, ahora hablaré de esto, del duque. La segunda cosa es que una biografía es una utopía. No se puede conseguir una biografía perfecta, incluso de la persona que podamos tener más cerca, porque las cosas más importantes que nos pasan, o de las cosas más importantes que nos pasan, no se entera ni el de al lado. Entonces, intentar buscar un hilo que mueva toda una vida me parece un poco inútil, porque además estos hilos son cambiantes. Y porque no pensamos, cuando vivimos, no actuamos siempre siguiendo unos criterios racionales o unos criterios de lo que nosotros pensamos. Es decir, entonces vamos a bajar las expectativas. Y luego la tercera cosa que quisiera empezar es la diferencia entre lo público y lo privado. Tal como he enfocado la conferencia, parece que trato por una parte el desarrollo de su vida pública y por otra parte el desarrollo de su vida privada. Si se dan cuenta, cuando hable de su supuesta vida privada, estoy hablando de cosas absolutamente públicas. Estamos ante un duque, un grande de España. El nacimiento de esa persona es un acontecimiento público. Las bodas, las separaciones, es decir, la idea del inicio, bueno, no voy a entrar del siglo XVIII, como inicio de la separación entre lo público y lo privado, bueno, es un inicio, ¿vale? Vamos bien, pero un grande de España del 18 le cuentan esto y es como, ¿qué me está usted contando? Es decir, y el duque de Béjar es un grande de España. Estas tres cosas son importantes para lo que voy a decir después. Y dicho esto, que sería una especie de introducción, pues voy a cometer una indiscreción. Es decir, te fastidias, Emiliano. Yo entro en este proyecto como se deben de entrar en este proyecto, que es a través de una comida. Entonces, profesor Zarza pues nos comenta, tal, tú puedes hacer algo, tú puedes hacer esto, arriba, abajo, pum, pum. Y yo, bueno, pues venga, el 12. Y bueno, pues terminamos la comida y voy andando a mi casa y digo, joder, un volado. Es decir, bueno, espero que tarde en que esto salga adelante. Y entonces yo iba caminando y decía, este señor, yo no sabía ni cómo se llamaba. Digo, hay dos cosas que creo que son verdad. La primera es que es el contacto que en 1759, cuando Fernando VI está loco en Villaviciosa, y el futuro Carlos III desde Nápoles intenta, pues claro, pues es el hilo directo, la correspondencia con la gente que está en Villaviciosa, con el rey loco, es el duque de Béjar. Esto es muy importante porque Carlos III es una persona de hábitos muy constantes. Y a Carlos III le cuesta muchísimo desprenderse de sus colaboradores. Una de las cosas que más rabia y odio le da a Carlos III del motín de Esquilache es que se ha rebelado contra él, Madrid, claro, y que ha tenido que suprimir a Esquilache. Y Carlos III era una persona que evidentemente era un rey absoluto, es decir, mando yo y me he visto obligado. Entonces, es decir, la importancia de este gran servicio de informarle
va a consolidar una carrera que iba muy bien, es decir, vamos, que no voy a decir que, pero que realmente va a ser muy importante en la corte de Carlos III. Aquí voy a hacer un inserto. ¿Es tan importante como parece o me estoy tirando un poco el pisto? No, es importante, es muy importante. Lo que ocurre es que lo que no se ha estudiado en gran profundidad de la administración en el siglo XVIII es el mundo cortesano. Es decir, a ver, no es que no se haya estudiado, es decir, simplemente eso es algo que hay estudios, voy a hablar de algunos de ellos, tal, pero es decir, es algo que es mucho más importante de lo que la historiografía tradicional considera y que los acercamientos que se están haciendo son, voy a decir, discutibles y no quiero entrar en polémicas. No estamos aquí para eso. Es decir, Joaquín López de Zúñiga es una persona importante, tan importante que llega a ser ayo de los infantes. Es el supervisor de su educación y va a jugar un papel fundamental en la reestructuración de las encomiendas. Ahora, luego lo explico si me da tiempo. Vale. Es decir, tiene una carrera súper exitosa y morirá tranquilamente como mayordomo mayor y tal. Es decir. Bien, la segunda cosa de la que quería acordarme, que sí, también era verdad, era que a este señor siempre se le llamaba como el pobre duque. No en tanto en el sentido de que no tuviera dinero, sino en el sentido de lástima. Y bueno, pues cuando, bueno, no voy a decir que cuando llegué a mi casa lo comprobé, no es verdad, sí, pero... Y esto del pobre duque es una cosa muy interesante porque es una cosa que, les cuento ya ahora, es una cosa que ha marcado a este personaje hasta la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil no lo ha marcado porque nadie ha tratado de él, hasta los últimos 20-25 años. Y es una cosa que es una interpretación que hace Morel Fatio. Morel Fatio es uno de los hispanistas franceses más importantes del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX. Digamos que si hablamos del hispanismo francés del siglo XIX es uno de los 2 o 3 más importantes y tiene todo el hispanismo francés tiene una grandísima influencia, como toda la cultura francesa, en España. Bien, Morel Fatio en un estudio que se titula Estudios sobre España, Grandes España y Pequeños Príncipes Alemanes en el siglo XVIII. Es un estudio de 1890 y ahí hace un apartado, está dedicado a Diego, al duque de Béjar, pero la protagonista es esta segunda mujer, escolástica realmente. Es decir, y hace una interpretación del personaje donde saca a relucir que el conde de Fernán Núñez, que es el autor de la obra contemporánea más importante sobre la vida de Carlos III, que es la vida de Carlos III, que Morel Fatio y Paz editaron, califica al duque como pobre duque. Con esta manera lastimera. El conde de Fernán Núñez no solo es el autor de la obra más importante de la época sobre Carlos III, es ahijado del duque. Y será cuñado del duque, es hermano de su segunda mujer. Entonces, claro, si el ahijado y cuñado y un perfecto conocedor del mundo, de la vida de Carlos III, le llama pobre duque, pues por algo le llamará pobre duque.
Pero si escarbamos un poco en la vida de Carlos III, en esta obra, no es verdad. En la obra no aparece esta denominación para el duque. Es en una carta que se envía, que también se edita a un Salzán, a una familia de infantado, en donde se habla del pobre duque, pero realmente se habla del pobre duque porque se ha muerto hace 2 meses. Entonces, tengo aquí la cita. Es una cosa que dice... el pobre Béjar se fue al otro mundo con la curiosidad que decía tener de ver a Infantado, que era pariente al que remite, de vuelta de sus viajes, por la singular mezcla que espera ver resultaría de un español antiguo injerto en francés moderno, que eran sus propias voces, pero se nos fue con esta y otras muchas curiosidades. Es decir, a ver, entre los amigos, a ver, está, pobre duque, claro, se ha muerto. Esto puede parecer una tontería, pero no es ninguna tontería, porque toda la historiografía que trata sobre este personaje hasta la Guerra Civil sale siempre lo de pobre duque, con la idea de que hay que buscar una cosa que le haga lastimero, ¿no? Que va a ser las dificultades para terminar con su primer matrimonio. El conde de Fernandúñez no considera a Béjar como pobre. La justificación última de Morel Fatio no existe. Vamos a intentar evitarlo. Bien. Aquí puede parecer que marco la cosa carrera pública, privada, pero don Joaquín es una persona que tiene una carrera extraña. Su padre era un hombre importante en la corte de Felipe V, no está, más importante de lo que dice Marcelo en el libro. Es decir, como no está, pues lo digo. Si llega a aparecer, le digo, no, Marcelo, tiene razón. Es decir, y claro, evidentemente va a ayudar a su hijo. Nace el 28 de abril de 1615, el 6 de mayo le bautizan en la parroquia de San Andrés. En 1925 se constata que Juan de Iriarte es nombrado preceptor, y es nombrado preceptor que también es nombrado preceptor con el duque de Huesca. También da clases al duque de Huesca, Fernando de Silva y Álvarez de Toledo. Este duque de Huesca es una persona muy importante, es un tocapelotas importante en el reinado de Fernando VI, como líder de la oposición más o menos nobiliaria aristocrática, y jugará un papel importante por ser él quien es y por ser condiscípulo con el duque de Béjar en la separación matrimonial del duque de Béjar. Es decir, bien, a partir de la presencia de Juan de Iriarte como preceptor, nosotros caemos en la idea de que, qué gran maestro, qué grandes discípulos. Y evidentemente Juan de Iriarte y su hijo Bernardo no iban a decir que no habían aprendido nada. Lógicamente, hay unas composiciones poéticas de Iriarte que los dos niños declaman por arriba, por abajo, en un lado y en otro y tal. Pero cuando se casa con la Leopoldina, la primera mujer en el 33, las fuentes francesas nos dicen que cuando se juntan allí en Francia no se pueden entender porque el duque no sabe francés.
bueno, esto hay que tenerlo un poco en cuenta, porque a lo mejor, claro, pues a ver, el aprendizaje del francés era como no inmediato, era absolutamente imprescindible. Entonces, todo lo que es... Y esto se repite. Como eso Juan de Iriarte tiene que ser un buen preceptor y tiene que ser, el otro tiene que tener una buena formación. Bueno, yo no digo ni que sí ni que no. Pero esto es la idea esta de no vamos a ver las cosas por preconcebidas. Es decir, bien, el siguiente gran paso de la vida es su matrimonio. Bueno, es decir, la concesión de la grandeza viene por el matrimonio. Por eso, su matrimonio con Leopoldina Isabel Carlota de Lorena. Este sería un acontecimiento de la vida privada, nada más lejos de la realidad. En 1733 se firma el primer pacto de familia entre Francia y España. Y Felipe V, que ha hecho un par de intentos, bueno, uno muy importante a principio de su reinado, de igualar los grandes de España con los pares de Francia, se le rebelaron los grandes de España y tuvo que dejarlo, quiere fomentar una unión de ambas noblezas y fomenta toda una serie de matrimonios, entre los cuales uno de ellos va a ser este. Otro va a ser el de el conde de Fernán Núñez, padre de Carlos Gutiérrez de los Ríos y de Escolástica Gutiérrez de los Ríos, con una prima de Leopoldina. Como esto luego va a tener importancia, lo digo. Y entonces, evidentemente, el conde de Benalcázar, que es como se denomina a Joaquín López de Zúñiga antes de que la muerte del padre le haga el duque de Béjar, no es grande de España. Y se va a casar con una miembro de la familia Lorena, una de las casas más... No es la principal de la rama, pero una de las casas más importantes de Francia. Entonces se le concede antes del matrimonio la grandeza de España vitalicia. Esta vitalicia esto sirve hasta que se muere el padre. Cuando se muere el padre, pues está, ya era grande de España. Pero claro, no te vas a casar... Hola, soy un duque, soy un conde. ¿Vale? Bien. Bien. Se produce este casamiento, pero por estos motivos políticos. A ver, esto no es nada sorprendente. Aquí tenemos que empezar con el extrañamiento. Esto del amor es una cosa que si surge está bien, pero si no surge, pues también está bien. Es decir, te casas y ya está. Es decir, no pensemos como ahora. Bien, dentro con la influencia de su padre en la corte de Felipe V, en el 39 es nombrado gentilhombre de cámara del príncipe Felipe, del príncipe de Asturias Fernando, el futuro Fernando VI. Cuando muere el rey, pues se transforma en gentilhombre de cámara del rey. Claro, cuando muere Felipe V en el 46, pues... Es decir, y a partir de aquí, bueno, pues en el 47, sí se ve, muere el padre y, bueno, pues se convierte en duque de Béjar. Bueno, vamos a... consigue seguir subiendo en el 58 Fernando VI le nombra Sommelier de Corps, que es una subida del jalafón. Bueno, a lo mejor no se ve. Sí. Luego sigo. Cuando este servicio que le hace a Carlos III le va a proporcionar en el 59 ser nombrado ayo del príncipe de Asturias y de los infantes, 65 mayordomo mayor del príncipe de Asturias, siguiendo subiendo en el escalafón, que es el futuro Carlos IV, y en el 66 se nombran dos cosas muy largas.
superintendente para la administración del Gran Priorato de Castilla y León de la Orden de San Juan de Jerusalén, que es un cargo que ya existía y que tras la muerte del que lo tenía se lo dan, y un cargo nuevo, superintendente para la administración de las encomiendas de los infantes. Este es un cargo nuevo. Este es una cosa, es uno de los aspectos de la vida del duque que se ha descubierto recientemente, se ha estudiado recientemente. Aquí, a ver, le conozco, me cae bien y pues le cito. Juan de Ávila es el que lo estudia en su tesis doctoral y es bien. Las encomiendas son entregas materiales de dinero a caballeros de la orden, de las órdenes que sean, y entonces pues tú puedes ser caballero de Santiago de tal, pero no ser encomendero. Lo que mola es ser encomendero porque es cuando te suelta la pasta. Es decir, entonces una de las políticas de los Borbones es concentrar estas encomiendas en infantes reales. Que los infantes reales sean los encomenderos, los que tienen la encomienda. Y en estos momentos y después puede haber 15 o 20 encomiendas para todos los infantes, no el príncipe de Asturias, ese no. Es decir, porque ese teóricamente tiene casa propia. Bien. Entonces, el problema que tiene esto es un problema de gestión, porque te cae mucho dinero, pero hay que tener en cuenta que cada encomienda tiene sus peculiaridades. Y lo que intenta hacer el duque de Béjar es homogeneizar esas peculiaridades para que el dinero que fluye hacia los infantes sea más fácil de administrar. Pero tenéis que daros cuenta que ya desde el principio, es decir, la Orden de San Juan de Jerusalén, que no forma parte de las órdenes de la monarquía, necesita un título aparte, mientras que el resto de las órdenes van en el segundo título. No sé si me estáis entendiendo. Es decir, que es un intento de homogeneizar la administración que parte de ya y que va a tener muchísimos problemas. Porque esto es lo que pasa cuando desde el centro se ve todo en conjunto y parece que estos son aristas que puedo limar, pero cuando te acercas ves que esa arista es un pico muy gordo que cuesta limar, porque para eso que está cerca, esa encomienda, esa supuesta arista es importante. Entonces, la labor homogeneizadora de don Joaquín es relativa, y cuando muere estas superintendencias desaparecen. Es decir, es un intento, pero cuidado. No es exitoso, pero estamos hablando que el rey le da la confianza para la administración económica de sus hijos. Y es el ayo y el encargado no de darles clases, sino de coordinar su educación. Yo creo que esto es una persona de absoluta confianza y que ha triunfado en su vida. Vamos, a mí me parece. Es decir, esto es importante. Esto se ve además en las concesiones honoríficas. Él tiene 3 grandes concesiones. Y las 3... las 3 no. La primera es el caballero, en el 47, le nombra caballero de San Genaro en Nápoles. Por el nacimiento del infante Felipe Antonio de Borbón, se le nombra Carlos III. Aquí es importante la labor de su padre. Es decir, en el 50 la concesión del Trisón de Oro, de eso hablaré luego. Y en el 71
el Gran Cruz de caballero, ahí me lo comieron los caballeros, Gran Cruz de la Orden de Carlos III. Bien, y esta se lo concede Carlos III. La Orden de Carlos III se funda ahora, en el 71, y es una orden civil de reconocimiento de los servicios prestados al rey. Él no solo se lo conceden en la primera jornada, sino que le conceden el grado más alto, que es el de Gran Cruz. Y por supuesto que es por los servicios en la corte que le está haciendo. Estos grandes cruces de la primera jornada son los nobles más importantes que sirven al rey, es decir, no está el duque de Alba, bueno, no, pero que sirven al rey, es decir, y luego está el Toisón de Oro. Esto es increíble, bueno, increíble. En el 50, por la boda de la infanta María Fernanda de Borbón con el futuro rey de Cerdeña, vaya. Aquí, Víctor Manuel III. Bien, se lo conceden la misma jornada que se lo conceden a Carvajal y Ensenada. Es decir, bueno, y además gente, es decir, yo he sacado esto porque, es decir, es un reconocimiento, tengo que decir que un poco sorprendente. Y aquí deriva de un problema que hay con el Toisón de Oro después de la Guerra de Sucesión, porque el imperio también considera que es suyo, la monarquía española considera que es suyo, y entonces en ocasiones como en esta, digamos, el Toisón de Oro era lo más y lo mejor que te podía dar el rey en los Austrias. Pero ya con los Borbones, a veces, como en este caso, se utiliza para tocarle las narices al imperio en las cosas italianas, como es el caso. Ahí es la boda, no sé qué, que es un enlace con que le voy a tocar las narices, entonces doy estos. Es decir, una persona tan joven, el Toisón de Oro, entendido como el Toisón de Oro, cuando esto de los austriacos, esto hubiera sido una cosa súper sorprendente. Esto hay que explicarlo un poco porque, claro, es como de joder, la leche. ¿Vale? Es decir, lo que quiero decir con todo esto es que tiene una carrera muy importante. Y esto no lo digo porque esté en Béjar. Vamos a decir, es que es una persona de absoluta confianza del rey. ¿Bien? Vale. Ahora pasaría a su vida supuestamente privada, que he enlazado con el pobre duque, que no era tan pobre. Vamos, que no viene a nada ese calificativo. Bien, se casa con Leopoldina Isabel Carlota de Lorena y a la altura de 1755 empiezan las desavenencias matrimoniales. Bien. Primero cuento lo que pasa, así, y luego hago las interpretaciones. Estas desavenencias matrimoniales, que ya veremos por qué ocurren y tal, van a provocar que el duque que recluya en Béjar a la duquesa. Pero la duquesa, nada más llegar a España, había sido nombrada dama de honor de la reina. Claro, dentro de todo el pacto de familia, en fin. Entonces, esta reclusión de la duquesa en Béjar va a provocar una lucha en la cual el duque quiere separarse de la duquesa. La duquesa acepta en un primer momento, pero no con una nulidad apostólica. El duque sigue presionando y al final la duquesa cede y en octubre de 57 se produce la bula papal de la nulidad. Bien, un momento, estamos hablando de una Lorena. Y evidentemente Fernando VI es muy consciente de ello. Rápidamente
nombra a una especie de, no tutor, sino de alguien para mediar, para atender a la duquesa. Ese alguien no es otro que el duque de Huesca, condiscípulo con el duque de Béjar, le concede según una pensión anual de 1000 pistolas de oro. No sé qué es. Lo he copiado tal cual. Y le permite que esa pensión puede salir de la monarquía, que la recibirá donde se decida residir. En mayo del 58 sale de la corte, el 25 de mayo llega a Bayona y se instala en Bayona. Y el 8 de octubre del 59, un año después, fallece. Estos son los acontecimientos. Bien, ¿por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre según lo que se dice, porque la duquesa se negó a mantener relaciones sexuales con su marido. 55. Casados en el 33. 22 años. Bien, este es justo el momento en el que tenemos que pararnos y tenemos que salir de nuestra visión. Yo no tengo ni idea si esto es verdad o mentira. No estaba debajo de la cama ni en medio de ellos. Es decir, pero parece factible que a la altura del 55 el duque desease tener un heredero. Y la justificación que da para el no mantener relaciones sexuales es una cierta, aquí depende un poco de las fuentes, aversión de ella hacia él y su una religiosidad peculiar del duque. Vale. Aquí abro un paréntesis. El duque tiene una relación privilegiada con una orden religiosa, los oratorianos de San Felipe Neri, una relación profunda, paga un libro sobre la vida de San Felipe Neri Borja, participa en una traducción de una obra portuguesa también sobre San Felipe Neri, en su testamento, entre los bienes libres que nos han vinculados, deja una grandísima cantidad de dinero a San Felipe Neri y al dirigente de la orden lo nombra testamentario, es decir, que es absolutamente... Y se entierra en San Felipe Neri. Sí. Es decir, que realmente, no digo que los oratorianos le incitaran a no consumar su matrimonio, pero que tiene una acrisolada religiosidad, es evidente. Sí. Esto, claro, esto choca. Pero no choca por nuestro planteamiento que podamos tener hoy, sino choca porque evidentemente hay que procrear para tener descendencia en la grandeza. Vamos, en la grandeza. Es decir, bien, y chocó. Es decir, la fuente más cercana es el duque de Luynes, un francés, que publica sus memorias, se publican en el siglo XIX, pero es un correspondiente, está en el momento de que conoce a Leopoldina de antes, que en el año 51 Leopoldina va a Francia y en las memorias de este señor sale que ha venido con el permiso de su marido, que es muy guapa, que es muy simpática, que está muy tal, estas cosas, ¿vale? Y que supuestamente desde el bando contrario,
sí, en Francia, posible desprestigio, ¿no? Dice unas cosas así como sobre todos estos problemas, dice, parece que no podemos emitir un juicio hasta que no estemos informados, lo que quizás será difícil. Es cauto, ¿eh? El duque siempre vivió bien con ella y se preocupó de hacerla feliz. Esto lo dice en francés, pero... Es decir, bien, aún así, evidentemente, da la causa, se afirma que es a través de un principio de devoción lo que ciertamente sería muy mal entendido. Hay una crítica. Y luego dice, bueno, pero lo que es muy singular es que, aunque dormía en la misma cama con ella, nunca ejerció los derechos del matrimonio, aunque ella tenía un aspecto muy agradable. Vamos a decir, que había, es decir, no está, claro, de todos modos, después de tanto tiempo, quería ejercer sus derechos. Hay que suponer que opiniones más sabias e ilustradas le determinaron a hacerlo. Lo que está contando Luis, digamos que le parece raro, pero no le parece, no hay una crítica enorme hacia el duque. Es como de tronco, tienes que, pero no es, eres tonto, eres... Y es una persona del momento y que supuestamente podría estar como en el lado francés, ¿no? Es decir, la conclusión que se puede sacar de toda esta reflexión es que a la altura de mediados del siglo XVIII, aquí como me autocito, pues me leo, un acrisolado y experimentado noble en la corte de París considera poco sabia e ilustrada la cortapisa devocional para no llevar a cabo la normal consumación matrimonial. Pero, y es importante, aunque le sorprendía, la podía llegar a entender y no concluía en una mala opinión sobre el duque. Si era cierto, el comportamiento de la pareja parece claro que resultaba raro en el mundo aristocrático de mediados del siglo XVIII. Esa es la interpretación que se saca de esa entrada del diario, de las memorias de Luis. De una manera muy lateral, el conde de Cros, que es un francés que está al servicio del rey de España en la correspondencia a su padre, tiene unas líneas, después de 23 años de matrimonio, admite, está contando este asunto, ¿no? Después de 23 años de matrimonio, admite que esto es muy extraordinario y que en este mundo hay que esperarlo todo. Pero es sorpresa, no es crítica. Las cosas cambian absolutamente con Morel Fatio. Morel Fatio es un autor de la segunda mitad del XIX de que tiene un pensamiento burgués. Y en este texto que he dicho, en este texto que he dicho de los grandes españoles, los pequeños príncipes alemanes, pues él es el que está estudiando la vida de Carlos III de Fernán Núñez. Luego hay un pequeño libro que paga el conde de Fernán Núñez cuando se muere su hermana Escolástica, la segunda mujer del duque, que es un libro de pequeñito, un folleto de las virtudes cristianas y maravillosas de Escolástica Gutiérrez de los Ríos, que la llamaban Sor Escolástica. Es decir, entonces, pues evidentemente lo que yo cuando estaba leyendo esto decía es que aquí el personaje principal es Escolástica, no es el duque.
Es decir, entonces para Moralfatio, escolástica es la que centra en estas hojas, que son 7 8 de este libro, ¿no? Es decir, Moralfatio ya empieza con una visión del duque. Es entre comillas, parejo Rajoy, un personaje bastante extraño cuya historia es curiosa. Es decir, le reconoce la sólida formación, claro, de arte, es decir, pero parece esto, pero no entiende esta falta de consumación. Y como su protagonista es escolástica, dice, parece que se hizo cargo de su segunda esposa apenas tanto como el primero, porque el buen duque murió el 10 de octubre de 1777 sin posteridad. Vamos, era tan inútil con una como con la otra. Bien, el retrato que marca es no demoledor, pero es crítico. Tiene una devoción singular. Dice que un embajador francés, que se puede ser verdad, le considera que es de ignorancia profunda. El duque es tan casto y tan tímido que son consideradas por él raras virtudes. Es decir, sí habla relativamente bien de su labor como ayo de los infantes, pero esta devoción, comillas, pero esta educación de los infantes aún no era el ideal con el que se podía soñar para los príncipes, y Carlos IV se encargó posteriormente de resaltar sus deficiencias. Es decir, que tampoco las has hecho bien educando al príncipe. Es decir, el cambio es un cambio de una posición sorprendente a una posición crítica. Y esta posición crítica solo se puede entender por el cambio de mentalidad del que la emite, que ya está más cercano al nuestro. La influencia que tiene el hispanismo francés es enorme. Además, es enorme en toda la historiografía, pero digamos que en la historiografía más progresista o más adelantada, la influencia es mayor. Mientras que la historiografía más catolicona, pues la influencia es menor, porque los franceses, cultura francesa, tranquilizante, es decir,